Hola, buenas tardes. Estamos en una sesión más de Concientizándose para nuestros amigos de Facebook Live y para las personas que nos acompañan aquí presencialmente están Aurelia, Carmen, Olga, Rosario. Buenas tardes a todos. Buenas noches en México. Bienvenidos a todos. Hemos estado leyendo del libro de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz y hemos leído ya prácticamente los 4 acuerdos. Entonces, hay una parte final del libro muy interesante y grande que va haciendo ya un resumen de todo lo que significa el seguir los 4 acuerdos. Del último, del cuarto acuerdo, nos quedamos un poquito a la mitad de él, casi terminándolo, y vamos a retomarlo en cuanto empecemos la sesión. Y como saben, en estas sesiones siempre empezamos con una evocación que significa recordar que el gran poder universal está dentro de cada uno de nosotros. Por eso no se dice invocación. Invocación significaría que estamos invocando al Espíritu porque el Espíritu anda por allá afuera y queremos que venga. Entonces, la palabra que se usa correctamente tanto en inglés como en español, ya lo hemos aclarado con la gente de inglés, es evocación, evocation. Y esto significa, lo estamos recordando, porque no tenemos que invocar al Espíritu, el Espíritu siempre está. Nosotros somos los que nos ausentamos de Él, olvidándonos de Él. Y por eso tenemos que recordar lo que es el verdadero significado de la evocación. Entonces vamos a hacer una. Ok, bueno. Pues entonces los invito a cerrar los ojos unos segundos y concentrarnos en nuestro ser interior, en ese mundo, universo, que es la causa de todo lo que sucede en nuestro mundo exterior, en lo que llamamos vida real. Si hacemos una reflexión, vamos conectando cabos y sabiendo que con el pensamiento, con las intenciones, con los sentimientos que tenemos, esos son la base, la causa para eso que estamos viviendo. Y sabemos que tenemos el poder de aprender y de corregir. Y reconocemos que hay una sola inteligencia, un solo poder creativo, y que cada uno de nosotros, cada ser que existe, ha existido y existirá en esta dimensión, compartimos ese gran poder, esa gran inteligencia, y está todo el tiempo ahí. Y sabemos que hoy es una sesión más de las que tenemos para reunirnos, para seguir estudiando cómo trabaja la mente, seguir entrando en estos procesos de conocimiento de uno mismo, para llevarlo a la práctica en nuestras vidas y para llevarlo también a todos nuestros seres queridos y toda la gente que está a nuestro alrededor. Estamos muy agradecidos por ello y sabemos que es para el bien de todos, empezando por el de nosotros, y así pudiendo reflejar, proyectar en nuestro contexto exterior. Y damos las gracias por ello con todo el corazón, lo dejamos a la ley universal que siempre se cumple, y decimos juntos, así es. Así es. Muy bien, pues vamos a recordar un poquito acerca de los 3 primeros acuerdos que hemos estado leyendo. Ya van varias semanas que estamos repasándolos y vamos a hacer un pequeño resumen rápido. Miguel Ruiz dice que este conocimiento lo toma de la cultura tolteca. Entonces, de alguna manera, él recupera esta información, la plasma en este libro que se hizo muy famoso, que es un bestseller y que se encuentra en muchas librerías por todos lados y que se encuentra también en internet. El primer acuerdo es el que dice que hay que ser impecable con la palabra. Esto significa que debemos de ser muy cuidadosos con lo que decimos
Y nosotros añadimos que debemos de ser muy cuidadosos desde el antecedente de la palabra, que es el pensamiento. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que pensamos, porque lo que pensamos se va a proyectar en nuestra palabra. Esos pensamientos pueden ser muy conscientes o pueden ser a veces inconscientes, pero de allí surge nuestra palabra. O sea, lo que decimos no es simplemente porque lo dijimos, lo que decimos es porque lo hemos construido antes de decirlo en nuestra mente. Esto significa que cuando estamos haciendo mal uso del lenguaje, y mal uso del lenguaje significa decir una cosa por otra, de dar una idea equivocada de lo que verdaderamente queremos decir, disfrazar las verdades con medias verdades o disfrazar las mentiras con medias verdades, decir malas palabras, expresarse mal de las personas negativamente. Eso es precisamente lo contrario a hacer un uso impecable de la palabra. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos. Y si ya tenemos una costumbre que se nos ha venido arraigando de hablar así, pues es un muy buen momento para empezar a cambiar esa forma de hablar, recordando siempre este primer acuerdo: sé impecable con tus palabras, porque siendo impecable con tus palabras vas a proyectar esa impecabilidad que significa limpieza, claridad, integridad. Eso es lo que vas a proyectar hacia el mundo. Y sabemos que el mundo, el universo, es un espejo, que lo que nosotros proyectamos es lo que vamos a ver reflejado hacia nosotros. Entonces, si queremos que el mundo se porte bien con nosotros, tenemos que portarnos bien con el mundo. Y eso es una ley muy clara que siempre está ahí, que es la ley de causa y efecto. Nosotros causamos con nuestras palabras y recibimos el efecto de esas palabras. Si nuestras palabras van llenas de positividad, llenas de optimismo, llenas de belleza, de amor, de abundancia, de precisión, eso es exactamente lo que vamos a recibir a cambio. Por eso tenemos que ser muy impecables con nuestro lenguaje, con nuestra palabra. En el segundo acuerdo, Miguel Ruiz nos dice que no debemos tomarnos las cosas personalmente. Eso significa que todo lo que oímos alrededor, todo lo que sucede alrededor, no es dirigido necesariamente hacia nosotros. Nosotros sabemos lo que tomamos y lo que desechamos, lo que dejamos pasar. Y cuando estamos nosotros en esa forma de actuar, dejando ir lo que no nos corresponde, lo que no queremos, como los changuitos estos que se ponen las manos en las orejas, en los ojos y en la boca, es precisamente el actuar de no tomarlo personalmente. O sea, lo que se dice y lo que se hace a nuestro alrededor no es dirigido a nosotros, es una proyección de quien lo está haciendo. Y eso el universo se lo va a regresar, porque ya dijimos, es un espejo. Entonces, no nos apropiemos de esos regalos que vienen tal vez hasta con nuestro nombre, pero que no queremos tomar. Eso es no tomar personalmente. Nosotros sabremos discriminar y tomamos solamente lo que nos guste tomar de todo lo que vemos, lo que oímos y lo que decimos. Viene el tercer acuerdo, que es no supongas. Es decir, cuando estamos en cualquier situación, no tratemos de completar el discurso de la otra persona. No tratemos de anticiparnos a lo que las otras personas están diciendo. Las otras personas están expresándose y lo ideal es acabarlas de escuchar antes de suponer lo que van a terminar de decir. Entonces vamos a dejarlas que terminen de decir, porque cuando suponemos, muchas veces interrumpimos el flujo y ya queda la confusión, porque ni escuchamos lo que la otra persona tenía que decir completamente e introdujimos ruido. Entonces distorsionamos esa comunicación que se estaba dando. Por eso es bien importante
no suponer. No estás hablando con alguien, pero hay otra suposición. O sea, no supongas es también, no porque si la persona de frente se volteó y no me saludó, suponer que está enojada conmigo o no. O sea, porque a veces no hay ni comunicación, pero uno supone, es que le caigo mal, es que no sé qué. Entonces empieza uno a darle duro al poder imaginativo, pero pues lastimándose uno y lastimando todo lo demás porque estamos interconectados. Entonces, pase lo que pase enfrente de nosotros, como consecuencia uno toma el regalito de que si es que es algo, tomarlo personal de que es contra mí, y más en ese sentido de contra mí, ¿no? O sea, suponer incluso que es contra mí. Pues esa es una suposición, entonces es importante, si uno quiere aclarar, pues habla con la persona y ya aclara si sí o si no, si se puede, y si no, es mejor y mucho más sano entender que cada quien está también en lo suyo, que puede ser que la persona ni me vio, o sea, no es que no me quiso saludar, no es que le caigo gorda, y entonces, pues, ¿para qué lastimo a mi universo y el universo de todos con malos pensamientos, ¿no? Con empezar ahora a decir, claro, y entonces yo le voy a hacer no sé qué, claro, porque fue no sé qué, entonces hay uno en círculos de negatividad que es importante ya desaprenderlos. Y eso muchas veces tiene que ver con el autoestima, porque a veces decimos, claro, pues es que me discriminó porque soy diferente, ¿no? Porque soy pobre, porque soy moreno, porque soy no tan listo. Y eso es lo que yo estoy pensando de mí mismo, no es que lo esté pensando el otro. Y a veces el otro pues, ni cuenta. Ni se pone a pensar en nosotros, pero nosotros ya estamos elaborando todo un discurso alrededor de lo que él creemos, suponemos nosotros que está pensando. Entonces, eso es bien importante, no supongamos, dejemos que las cosas se manifiesten y observemos los fenómenos completos. Preguntemos si tenemos dudas, despejemos nuestras dudas y entonces hagamos los juicios que sea necesario hacer, procurando no hacer demasiados juicios también. Muy bien, y el cuarto acuerdo, que es en el que estamos ya, es hacer lo más que puedas. Cuando estamos hablando de hacer lo más que puedas, no quiere decir que hagamos esfuerzos extraordinarios más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que podemos y que demos lo último ya para desfallecer. No, hagamos lo que puedas dentro del contexto de si puedo hacer un poquito más sin que esto signifique perjudicarme, hagámoslo, porque ese poquito más puede hacer la diferencia en nuestra vida. Y ese que yo quiero hacer, no el poquito más para que digan, para que no es viendo hacia afuera, que eso es lo que tenemos que desaprender, dejar de ver hacia afuera, es yo en mi conciencia, ¿qué más puedo, qué poquito más puedo poner? Lo más que puedo en este momento es suponerlo, pero no es por validarme con los de afuera, es validarme conmigo mismo. Exacto, para que yo no me vaya con la idea de que pude hacer más y no lo hice. Eso es el dar lo máximo, que es lo que aquí Miguel Ruiz nos comparte. Bueno, entonces para continuar con la lectura, y ahí en Facebook está la liga para acceder a este texto, vamos a tomarla en la página 39, que es casi ya al final del cuarto acuerdo, y entonces vamos a leer a partir de ahí. ¿Y nos quieres leer, Temis, el primer párrafo de la página 39 en adelante? Ok. Desde los cuatro acuerdos, en un resumen de la maestría de la transformación. Una de las maestrías de los toltecas. Recuerden que esta sabiduría es sabiduría tolteca, la que nos escribe Don Miguel Ruiz. Transformas el infierno en cielo. El sueño del planeta se transforma en tu sueño personal del cielo. El conocimiento está allí. Solo espera a que tú lo utilices. Los cuatro acuerdos están ahí. Solo tienes que adoptarlos y respetar su significado y su poderío de la compartida. Lo único que tienes que hacer es lo máximo que puedas para honrar estos acuerdos. Establece hoy este acuerdo. Elijo respetar los cuatro acuerdos. Son tan sencillos y lógicos
que incluso un niño puede entenderlos, pero para mantenerlos necesitas una voluntad fuerte, una voluntad muy fuerte. ¿Por qué? Porque vayamos donde vayamos, descubrimos que nuestro camino está lleno de obstáculos. Todo el mundo intenta sabotear nuestro compromiso con estos nuevos acuerdos. Y todo lo que nos rodea está estructurado para que los rompamos. El problema reside en los otros acuerdos que forman parte del sueño del planeta. Están vivos y son muy fuertes. Entonces saben que a lo que le llama, por ejemplo, Ernest Holmes, pensamiento de raza, pues hay así muchos acuerdos que hemos hecho, que hemos normalizado muchas formas de ser, muchos patrones de comportamiento, muchos patrones de relación, que como decíamos, pues nos dañan a nosotros mismos y aparte proyectamos eso en nuestras relaciones con los demás. Entonces, eso es en lo que dice él que pues son los obstáculos que tenemos, pero pues tenemos todo el poder para poco a poco, siendo muy gentiles con nosotros en el proceso, ir eliminando los obstáculos y cada uno los tiene acomodados de diferente forma, de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que vivió con su familia, de acuerdo a su raza, a su cultura, pero es algo que todo el mundo puede porque todos somos esos seres divinos que tenemos todo ese poder creativo y que somos ese bienestar, que somos ese cielo. Entonces nosotros hemos creado el infiernito, mucho con lo que se sabe hasta ahorita que era educación, ahorita está moviendo mucho eso porque se está viendo como en una parte pues realmente nada más hacía daño, o sea, oprimía, así objetificaba a la gente, generalizaba, y eso ha lastimado mucho a la humanidad, pero yo creo que estamos en un buen momento de cada vez tener más presente, que sea más fácil, porque cambiaron las rutinas y todo eso, que sea más fácil ir ahora sí limpiando nuestro propio universo, cada uno el suyo, sin meterse con los demás, pero si cada uno limpia el suyo, pues al final colectivamente estamos limpiando ese todo colectivo en el que estamos interconectados, interrelacionados todo el tiempo. Entonces dice, por esta razón es necesario que seas un gran cazador, un gran guerrero capaz de defender los 4 acuerdos con tu vida. Tu felicidad, tu libertad, toda tu manera de vivir dependen de ello. El objetivo del guerrero es trascender este mundo, escapar de este infierno y no regresar jamás a él. Tal como nos enseñan los toltecas, la recompensa consiste en trascender la experiencia humana del sufrimiento y convertirse en la encarnación de Dios. Esa es la recompensa. Entonces, en otras palabras, es llevar una vida crística, también lo enseñó Jesucristo, es vivir con esa ley de la no resistencia, no resistirse a lo que está pasando, porque sabemos que esto que está pasando en la vida física, en el mundo físico, lo he creado yo, cada quien crea su universo, y si no me gusta, pues aprendo la lección y cambio. Y conforme voy cambiando, voy limpiando, voy adquiriendo patrones que son de bien, de no alejarme, de no fragmentar, sino de unificarme cada vez, pues esa es la recompensa que tengo, ¿no? Es como cada uno puede crear un cielo y caminar sobre las aguas, no dejarse hundir por los problemas donde se generaliza, se objetifica, sino cada quien decir, ok, yo puedo hacer esto, uso mi poder y todos podemos caminar sobre las aguas, ¿no? También en ese sentido, o sea, no dejarse sumergir por las generalizaciones de las multitudes. Luego dice, verdaderamente, para triunfar en el cumplimiento de estos acuerdos, necesitamos utilizar todo el poder que tenemos. Al principio yo no creía que pudiera ser capaz de hacerlo. He fracasado muchas veces, pero me levanté y seguí adelante. No me compadecí de mí mismo. De ninguna manera iba a compadecerme de mí mismo. Dejé, si me caigo, soy lo bastante fuerte. Dije, si me caigo, soy lo bastante fuerte, lo bastante inteligente, puedo hacerlo. Me levanté y seguí adelante. Me caí y seguí adelante y adelante. Y cada vez me resultó más y más fácil. Sin embargo, al comienzo era tan duro y tan difícil. Entonces también hemos hablado de esto, ¿no? De que podemos construir nuevos patrones en nuestra mente subconsciente, borrar esos patrones limitantes que tenemos de miedo, de fragmentación, e ir construyendo estos nuevos patrones, pero ¿cómo se hace? Pues con la repetición.
hay que hacerlo, o luego no le sale a uno y lo va perfeccionando y otra vez, pero conforme lo hacemos más, y hablo de hacerlo seguido, muy consciente, 2 semanas, y se va implantando en la mente subconsciente un nuevo patrón, un patrón positivo, un patrón donde otra vez nos abre a estar bien conscientes de poder utilizar ese gran poder creativo que tenemos en todo momento. Y dejar de decir, es de poner pretextos, es decir, pero es que los demás no sé qué, pero es que me dijeron, y echar culpas y todo ese tipo de cosas, vamos limpiando. Y recuerden que esto, pues no se gradúa uno hasta que el espíritu hace la transición. O sea, estamos hasta el hecho de muerte aprendiendo más de nosotros y cómo hacerlo mejor y mejor. Dicen, de modo que si te caes, no te juzgues. Esto es importante, dejar de juzgar, porque esas evaluaciones, esas comparaciones, esos juicios han lastimado hasta ahorita mucho a la humanidad, empezando por los niños. Ahí empezamos a estar lastimados y luego cuesta mucho trabajo desaprender, cuesta mucho trabajo quitarnos los patrones de juicio. A veces ya podemos dejar de juzgar a los demás, pero seguimos internamente juzgándonos a nosotros, a la que le llamo la madrastra interna, el juez. Hay que cachar cuando está presente y cada vez irla invitando más a que ya, o sea, no esté juzgando. Y digo, todos los personajes internos de madrastras y todos son útiles, son parte nuestra, pero no hay que ponerlos en todo, meterlos en todo, y menos, o sea, cuando hay que cachar que nos estamos lastimando, que nos estamos dando miedo a nosotros mismos, amenazando a nosotros mismos, ¿ok? Dice, de modo que si te caes no te juzgues, no le des a tu juez la satisfacción de convertirte en una víctima. No, sé firme contigo mismo, levántate y establece el acuerdo de nuevo. Está bien, rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras. Empezaré esta vez desde el principio. Voy a mantener los 4 acuerdos solo por hoy. Hoy seré impecable con mis palabras. No me tomaré nada personalmente. No haré suposiciones y haré lo máximo que pueda. Si rompes un acuerdo, empieza de nuevo mañana y de nuevo el día siguiente. Al principio será difícil, pero cada día te parecerá más y más fácil hasta que un día descubrirás que los 4 acuerdos dirigen tu vida. Te sorprenderá ver cómo se ha transformado tu existencia. No es necesario que seas religioso ni que vayas a la iglesia cada día. Tu amor y tu respeto por ti mismo crecen incesantemente. Puedes hacerlo. Si yo lo hice, también tú puedes hacerlo. No te inquietes por el futuro. Mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente. Vive el día a día. Haz siempre lo máximo que puedas por mantener estos acuerdos. Y pronto te resultará sencillo. Hoy es el principio de un nuevo sueño. Ese es el capítulo. Hoy es el principio de un nuevo sueño. Es bonita esa forma de terminar el capítulo del 4º acuerdo. Okay. Muy bien. Pues hasta allí terminamos con los 4 y Miguel Ruiz sigue ya con un siguiente capítulo que se llama El camino hacia la libertad. Y ahí nos dice como subtítulo Romper viejos acuerdos. Todos hablan de libertad. Distintas personas, diferentes razas y distintos países luchan por la libertad en todo el mundo. ¿Pero qué es la libertad? En Estados Unidos se dice que vivimos en un país libre. Sin embargo, ¿somos realmente libres? ¿Somos libres para ser quienes realmente somos? La respuesta es no. No somos libres. La verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano. Es la libertad de ser quienes realmente somos. ¿Y quién nos impide ser libres? Culpamos al gobierno, al clima, a nuestros padres, a la religión, a Dios. Pero ¿quién nos impide realmente ser libres? Nosotros mismos. ¿Qué significa en realidad ser libres? A veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad, pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres. Entonces, ¿qué nos lo impide? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos?
Tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello, pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad. En esta parte yo quisiera recordar un poco lo que significa el ser libre. Aquí en este país, en Estados Unidos, se dice mucho que, y bueno, lo dice el himno nacional, que este es el país de los libres y de los bravos, ¿no? Valientes. Braves. Son valientes. Bueno, valientes, valientes bravos y de los libres. Sin embargo, yo veo que efectivamente, como dice Miguel Ruiz, pues eso está bonito para cantarlo en el himno nacional, pero no refleja la realidad de la sociedad. La sociedad sigue reglas, sigue muchísimas reglas, aquí para todo hay reglas, y el que no las sigue tiene que pagar multas, y multas costosas. Entonces aquí se dice que es un país más o menos civilizado, porque la gente tiene que cumplir las reglas porque si no le cuesta. Entonces, en esa parte de la civilización está metido el miedo. O sea, se tiene que ser obediente por miedo a ser castigado. Y eso es una falta de libertad, porque la gente verdaderamente no puede hacer lo que quiere. No puede ser ella misma, no tanto que sea un caos, que sea una anarquía, sino que hay que tratar de expresar lo que somos, que es lo que está diciendo Miguel Ruiz. En ese sentido, los países de más al sur, México, Centroamérica, Sudamérica, son más libres. O sea, no hay tanta reglamentación. Aquí, para tomar cualquier trabajo, por pocos estudios que se requieran para hacerlo, hay que pasar pruebas y hay que obtener licencias. Entonces, eso es un poco para garantizar que las personas lo hacen bien, que trabajan y saben hacer su trabajo. Sin embargo, hay muchísima gente en nuestros países del sur que hacen las cosas tan bien o mejor, y una prueba de ello es que una gran cantidad de la gente que trabaja aquí viene de esos países, sin estudios, sin esas licencias. Adquieren inclusive la experiencia aquí aprenden a hacer las cosas y lo adquieren, y son los trabajadores que se prefieren en muchos de las áreas de trabajo. Entonces, allá hay mucha gente que hace las cosas, las hace bien y no tiene licencias de ningún tipo. Es más, hay muchas personas que ni siquiera tienen un título universitario y están haciendo cosas que aquí requieren títulos universitarios. Entonces, en ese sentido, las personas allá son más ellas, son más hacer nosotros mismos, lo que dice Miguel. Y en la parte de ser braves, ser valientes, como dice Temis, pues yo creo que esa parte es difícil de calificarla, ¿no? Es difícil de decir quién es más brave. ¿Y tú cómo lo definirías, ser valiente? O sea, ¿cómo podemos saber si aquí son valientes o no tanto como dice su himno? No, es que yo digo que la valentía sí se refiere a poder ser uno mismo. O sea, yo creo que en teoría sí en este país se trata de ser libre, de ser uno mismo, de de tener el poder de elección, de no dar el poder a otro, pero sí tiene razón, o sea, no sé si con el tiempo tal vez fue en algún momento, pero pues con el crecimiento de la población, con la entrada de tantos migrantes de todas partes del mundo, pues fueron protegiéndose con leyes que ya terminaron ahorita sí siendo una camisa de fuerza, donde ya se contradice, digamos, esa frase de ser, o sea, porque es ser valiente para tomar la decisión y llevarla al final y cumplir tus objetivos. Es un país donde yo me acuerdo desde niña, por eso me ilusionaba venir aquí, porque o sea, donde te venden que puedes lograr tus sueños,
Entonces, ser valiente para lograr tus sueños, pero sí hay ahorita una confusión y ya, pues ya no hay valentía, sino como dices, ya hay miedo o sea, a que no te castiguen, a que no te multen, a que no te deporten, y entonces eso pues ya no es de valientes y eso no es libertad, ¿no? Sí, sí, en ese sentido también creo que estando en los países del sur, pues la gente es mucho más libre y mucho más valiente porque se atreve a mucho más. Como sabe que no hay tanta reglamentación, que las leyes, tal vez las leyes son estrictas, pero las autoridades no lo son tanto. Entonces son mucho más laxas. Inclusive aquí hay diferencia entre los estados del norte y los estados del sur, entre los estados del este y los estados del oeste. Y hace poco que estuvimos en Florida, ahora en esta época de pandemia, encontramos con que en la parte de Florida en la que estuvimos, en la parte norte de Florida en la que estuvimos, no había tanto miedo al virus. Y de hecho, había personas locales que decían, aquí hay zonas donde hay COVID y hay zonas donde no las hay. Y entonces, pues nosotros al principio no entendíamos bien, pero se referían a que hay zonas donde la gente tiene miedo y se nota mucho el uso de máscaras, el que la gente casi no sale, que están muy solos los centros comerciales y los supermercados y todo esto, y que hay lugares donde pues, no hay uso de máscaras, hay muchísima gente y están conviviendo como si no hubiese pasado nada. Nosotros, de hecho, estuvimos en algunos restaurantes donde estaba lleno, o sea, no había ninguna sana distancia y la gente no utilizaba máscaras, evidentemente, porque era un restaurante. Y pues la gente lo tomaba como cualquier día normal, era una puesta del sol, entonces era un restaurante que ofrecía eso, una vista muy bonita de la puesta del sol, y estaba llenísimo el lugar. Había que esperar mesa y todo, porque estaba tan lleno que no se podía entrar a la primera. Entonces ese lugar era de los que decían, no es que ahí no hay COVID. Y bueno, no es que no hubiera, pero es que ahí la gente no tenía miedo. Y esa es la parte distintiva. Ah, cuando dicen, pero es que entonces esa gente es la que se enferma por inconsciente, pues no lo sé. No estoy tan seguro de ello porque pues de las personas que estuvimos en esa situación, pues, no nos enfermamos. Y probablemente de las personas que van con mucho miedo y van súper protegidas a los lugares, el miedo hace que se contagien. Y Bueno, no pues el tanto sistema que se inmunológico contagien, no funcionó. exacto, que el virus penetre su sistema inmunológico y haga mella en él. Entonces, ahí tenemos que ver mucho esa parte de las emociones, de los sentimientos, porque son el motor, son el alma de nuestro sistema inmunológico. Así es. Inclusive nos sorprendió que al llegar al aeropuerto ahí, vimos un letrero donde decía que se recomendaba el uso de mascarilla, pero era una recomendación, no era un, en el aeropuerto, no era un, no tienes mascarilla, no entras, que es en muchos lugares es hasta en los supermercados. No tienes mascarilla, no entras. Acá no, acá era muy libre, si tenías mascarilla, qué bueno, y si no la tenías, no pasaba nada. Entonces, esa es un poco la diferencia que hay también aquí y curiosamente, Florida es un estado que se caracteriza porque hay muchísimo latino del área de Cuba, del área de Venezuela, de Puerto Rico, de esa parte más del este del continente americano. Ok, bueno, seguimos. Ya saben que si hay alguna pregunta, algún comentario, pues simplemente déjenos saber y entramos a hacer diálogos. Vamos a ver si no hay algo aquí que nos estén diciendo por internet. Ok. Voy a revisar el otro. Ok. Dice,
Tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello, pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad. Si vemos a un niño de 2 o 3 años, o quizás de 4, descubrimos un ser humano libre. ¿Y por qué lo es? Porque hace lo que quiere hacer. El ser humano es completamente salvaje, igual que una flor, un árbol o un animal que no ha sido domesticado, salvaje. Y si observamos a estos seres humanos de 2 años de edad, descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten, exploran el mundo, no les da miedo jugar, sienten miedo cuando se hacen daño, cuando tienen hambre y cuando algunas de sus necesidades no se ven satisfechas. Pero no les preocupa el pasado, no les importa el futuro y solo viven en el momento presente. Los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten. Son tan afectuosos que si perciben amor, se funden en él. No les da miedo el amor. Esta es la descripción de un ser humano normal. De niños no le tenemos miedo al futuro ni nos avergonzamos del pasado. Nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida, jugar, explorar, ser felices y amar. De esto también nos puede decir mucho de los niños, ¿no? Pues sí, exactamente. Los niños están perfectamente unificados, tienen esa confianza, esa certeza del bien. Ellos viven en ese cielo, en el paraíso, pero pues sí, con la educación lo que hacemos es, hasta ahorita yo pienso que he estado equivocada en ese sentido, la educación, de que no todo está bien, o sea que hay que aprender, cosas intelectuales, hay que usar la mente racional, pero se ha convertido en que todo es razón, y eso es lo que yo pienso que ha dañado mucho al mundo, por lo que estamos tan lastimados, tal vez por lo que estamos en esta pandemia, porque dejamos de lado todo ese mundo emocional que es realmente la base. Yo espero que a partir de ahora empiece a haber mucho más conciencia de esto, entonces en la educación de los niños haya esa combinación, que es la que yo misma propongo en mi tesis, que haya esa combinación de, o sea, usar sí la razón, pero mucho también que los niños aprendan desde muy chicos, desde los 3 años, a poder expresar sus sentimientos, a poder hacer elecciones, a poder equivocarse y no ser castigados por la equivocación, a poder decir, yo pensé que quería esto, pero ya no me gustó, voy a cambiar. O sea, todo ese tipo de dinámicas que van a suceder en la vida después, sí, en los primeros años, los 3 a los 9 años de edad, se tiene la libertad de, en un entorno seguro para ellos, empezar a sentir lo que es eso de decidir, equivocarse y corregir y ver que cada uno es diferente a los demás, pero que no hay que ser como los demás, sino que hay que ser cada vez uno mismo, o sea, no ponernos a competir, es lo que hay muy natural, yo soy yo y ya, no quiero ser el otro. Entonces, si los respetamos en ese sentido, pues esos niños ya crecen con una autoestima distinta, con un autoconcepto de que ellos son un ser que vale, un ser que puede poner límites, es decir, yo hasta aquí, no hay que pelear, pero decir esto yo no me gusta, no quiero hacerlo. Y entonces cuando eso se respeta, porque no es que se les enseñe, sino se les respeta porque lo traen, ya, o sea, ese niño va a crecer con un adulto muy diferente. Eso es lo que yo he propuesto. Y yo creo que de muchas maneras, varias personas en distintas formas ya, o sea, también lo están proponiendo en distintas partes del mundo y yo creo que en algún momento pues se va a hacer masa crítica y eso va a ser lo que se va a hacer. Los procesos humanos son lentos, pero pues ahí vamos. Yo sé que sí vamos mejorando y para mí es mejor que pongamos toda nuestra atención en la infancia, porque si cuidamos esos años de la infancia, pues estamos cuidando que las bases de cada ser humano sean muy sólidas para que ese adulto sea un adulto feliz, responsable y que sepa, como dice don Miguel Ruiz, caerse y levantarse y sin juzgarse, entonces tener una vida de paz, de bienestar. Aquí él es un poco duro con el adjetivo salvaje, ¿no? Pero esa es la palabra, ¿no? O sea, hay un libro de una analista junguiana que se llama Mujeres que corren con lobos y habla precisamente de esa palabra. Salvaje significa ser natural, o sea, ser como los animalitos, así que corren en la naturaleza, igual nosotros queremos correr y jugar y
y o sea, hacer lo que nos nace de aquí adentro y no tener que comportarnos como nos dicen afuera. Y no salvajes de romper o de pelear y eso, sino se refiere salvaje de ser muy natural, muy, sí, libre. Es eso. Okay. Bueno, seguimos. Estamos en la página 41, casi al final, y dice, ¿pero qué le ha pasado al ser humano adulto? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué no somos salvajes? Desde el punto de vista de la víctima, diremos que nos ocurrió algo triste. Y desde el punto de vista del guerrero, diremos que lo que nos sucedió fue normal. Lo que pasa es que el libro de la ley, el gran juez, la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida. Y ya no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos. Una vez que nuestra mente ha sido programada con toda esa basura, dejamos de ser felices. Esta cadena de aprendizaje que se transmite de un ser humano a otro, de generación en generación, es muy corriente en la sociedad humana. No culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos. ¿Qué otra cosa podían enseñarte si es lo único que sabían? Lo hicieron mejor que supieron y sí te maltrataron. Y si te maltrataron, fue debido a su propia domesticación, a sus propios miedos y a sus propias creencias. No tenían ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron, de modo que no podían actuar de otra forma. No culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida, incluyéndote a ti mismo. Pero ya es hora de poner fin a ese maltrato. Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez y de que cambies los fundamentos de tus propios acuerdos. Ya es hora de que te liberes del papel de víctima. Y efectivamente, cuando nosotros decimos es que traemos una carga de creencias, de inconsciente familiar, no estamos culpando a nadie porque, como dice Miguel Ruiz, el hecho de que la traigamos porque nuestros padres nos enseñaron eso es porque es lo único que sabían. O sea, ellos no leyeron los 4 acuerdos y no estuvieron en sesiones como estas, entonces no tuvieron la oportunidad de tener esa visión más amplia, porque realmente lo que hacemos es tener una visión más amplia, no es que estemos cambiándola 100%, no es que estemos olvidándola y condenándola como para ya no verla más, sino partimos de la base que tenemos y a partir de ahí modificamos y crecemos. Entonces, ellos no tuvieron esa oportunidad. Para ellos, la enseñanza venía de sus padres, nuestros abuelos, y para esos abuelos venía de sus padres, nuestros bisabuelos, y así nos podemos ir hasta muy atrás, pero es lo que había. Entonces, pues debemos estar muy agradecidos a que gracias a eso hoy somos cada uno de nosotros lo que somos. Y si no nos gusta mucho y tenemos ya esta visión más amplia, entonces es nuestra gran oportunidad de cambiar lo que no nos gusta, de transformarlo y entonces hacerlo como si nos gustaría. Si nos gusta mucho, pues sigámoslo y sabemos que nos puede gustar mucho, pero que debe de estar acotado por las reglas de oro, por la ley de oro. No podemos estar haciéndole a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos y si debemos hacer con otros lo que quisiéramos que esos otros hicieran para conmigo. Entonces, si estamos respetando esto, hagamos y nos gusta lo que estamos haciendo, pues sigámoslo haciendo. Reforcémoslo y hagámoslo con mayor ahínco, porque esa sería la forma de ser nosotros mismos, porque seríamos libres. Si estamos haciendo lo que queremos y no estamos perjudicando a nadie, ni a nosotros mismos, efectivamente, entonces estamos siendo nosotros mismos, estamos haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, lo estamos disfrutando, pues sigamos. Y todo aquello que no disfruto y que no me gusta de lo que estoy haciendo en mi vida, pues hay que cambiarlo. Saber decir no. Exacto, poner límites
Y entonces usar nuestra libertad de, si no está siendo la vida que yo quisiera que fuese, entonces uso mi libertad para cambiarla, para transformarla. Muchas veces hay que hacer un cambio muy radical, pues eso significa ser bravo, eso significa ser valiente, tener ese arrojo para decir, no me gusta, pero para nada la vida que estoy teniendo y voy a hacer un cambio total. Un desapego a la identificación, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, pues eso es a lo que se refiere Miguel aquí cuando dice, no culpes a tus padres, pues es lo que ellos sabían, no podían hacer más. Y si tenemos padres que tuvimos la fortuna de que empezaron a tener esta mayor conciencia, es muy probable que entonces a nosotros ya, en nosotros haya quedado esa semilla que ahora estamos explotando para seguir abriendo la conciencia. Ok, entonces dice, ya es hora de que te liberes del papel de víctima. De eso se trata. No podemos ser víctimas, no podemos quedarnos en que, ay, pobre de mí, porque mi familia era una familia tan pobre, era una familia tan ignorante, era una familia que no pudo ir a la escuela y entonces, pues claro, yo estoy igual que ellos. Pues sí, pero si ya te diste cuenta de todo eso, ya deja de ser víctima y haz un cambio en tu vida. Y haz un cambio para que no repitamos esos patrones y para que nuestros hijos vayan a seguir igual. De eso se trata, ¿no? De caminar siempre hacia adelante, de evolucionar en esa espiral de Holmes. Tu verdadero yo, dice aquí Miguel Ruiz, tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció. En ocasiones, cuando te diviertes o juegas, cuando te sientes feliz, cuando pintas, cuando escribes poesía o tocas el piano, o cuando te expresas de cualquier otro modo, ese niño pequeño reaparece. Y estos son los momentos más felices de tu vida, cuando surge tu yo verdadero, cuando no te importa el pasado y no te preocupas por el futuro. Entonces, eres como un niño. Y sí, eso pasa, ¿no? Muchas veces estamos divirtiéndonos como niños y estamos pasándola muy bien. Y la verdad es que siempre deberíamos de estar así. Exacto, toda nuestra vida debería ser así, hacer lo que queremos y no obligarnos a nada y tener esa responsabilidad de desplegar nuestros talentos, descubrirnos día a día, siempre vamos a descubrir más cosas maravillosas en nosotros, más belleza, más capacidad para hacer muchísimas cosas y esa pues hacerla, cuando hacemos lo que nos gusta ni sentimos que pasa el tiempo y aparte pues lo compartimos con los demás y cada uno pone ese grano de arena porque este mundo sea mejor, desplegando cada quien su combinación única e irrepetible de talentos. Dice, pero hay algo que cambió o que cambia todo esto y son lo que llamamos responsabilidades. El juez interno dice, espera un momento, eres responsable y tienes cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad, tienes que ganarte la vida. Muchas veces le decimos, tienes que ser alguien, como si los niños no fueran alguien ya, ¿no? Desde la concepción somos alguien. Exacto. Entonces nos acordamos de todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo. Si observas a unos niños que juegan a ser adultos, verás de qué manera se transforma la expresión de su cara. Un niño dice, juguemos a que soy un abogado, e inmediatamente adopta la expresión del adulto. Si asistimos a un juicio, esas son las caras que vemos y eso es lo que somos. Sin embargo, todavía somos niños, pero hemos perdido nuestra libertad. Y efectivamente, hay críticas muy fuertes a la forma en que está estructurado el sistema educativo actual, porque los críticos muy fuertes, y Temis es uno de ellos, dicen que es una educación para crear esclavos.
para crear trabajadores, para crear obreros, para crear gente que aún cuando esté ganando mucho dinero porque está haciendo un trabajo bien remunerado, está haciendo un trabajo para alguien más porque así fue educado en las escuelas. Aunque vaya a la mejor escuela del planeta, está siendo educado para servir al poder. Esto es lo que nos ha traído el sistema educativo y eso es a lo que obligamos a los niños y a lo que nos obligaron a todos, a que primero que nada tienes que ir a la escuela y tienes que ser responsable, tienes que ser respetuoso, tienes que ser obediente, tienes que estar atento, tienes que estar callado, tienes que estar disciplinado y tienes que atender y aprender mucho. Y dices, bueno, ¿y qué voy a aprender? Pues lo que el maestro te ponga. No importa si te sirve o no te sirve, no importa si es memorizar ahí cosas que jamás en tu vida van a ser útiles. Pero si el maestro dice hay que memorizarlas y después hay que contestar un examen, porque de eso depende que sigas o no, pues te las memorizas y contestas el examen lo mejor que puedas, porque si no, entonces en manos de esa persona va a estar el hecho de que tú no puedas continuar en el siguiente grado. Y de eso tenemos muchos ejemplos de grandes personajes de la historia, grandes personajes de la ciencia, que se rebelaron mucho contra eso y que pues no podían acabar la escuela, eran inclusive tachados de que no eran aptos para la escuela porque ellos estaban tratando de ser libres, estaban tratando de ser ellos mismos, tratando de aprender lo que verdaderamente querían aprender, lo que su yo interno les decía que eso es lo que ellos querían ser. Y entonces, pues no cumplían con los patrones escolares, no cumplían con los estándares que imponían en las escuelas y pues llamaban a los padres de familia, a la mamá y le decían, oiga, pero pues es que su hijo no hace caso, no va a poder, lo estamos a punto de sacar o lo sacaban de la escuela. Y eso es lo que sucede, que a veces el niño que más disciplinado está en la escuela, el niño que mejor calificaciones obtiene, el que siempre está ahí en los primeros lugares, en los cuadros de honor, a veces no es el más exitoso en la vida ya de adulto y que hay niños de los que siempre iban ahí más o menos cumpliendo y que cuando llega la vida de adultos son muy exitosos porque no era tanto que sacaran buenas calificaciones, sino que aprendieran a vivir. Y es un poco la inteligencia emocional de lo que habla, de lo que se trata, de que hay que saber vivir y no necesariamente saber las teorías académicas, porque muchas veces esas teorías pues no nos van a sacar de lo que somos ya ni sirven en una vida ya de subsistencia diaria, porque ¿de qué nos sirve, por ejemplo, saber las trigonometría si en la vida difícilmente resolvemos problemas trigonométricos? Pero eso consumió grandes horas de nuestro paso por las secundarias, por las preparatorias, porque había que aprender eso. Y había que aprenderlo pues, porque eso exigían los programas de estudio y eso exigían los maestros. Si eso después nos sirvió para algo o no, eso ya no era cuestión del sistema educativo. Es muy probable que en ese tipo de materias, en las materias como matemáticas, haya algo que yo siempre he defendido, hay algo atrás de esas materias que están haciendo que aprendamos a pensar, aprendamos a razonar y que efectivamente a lo mejor el hecho de calcular un ángulo ahí de unas rectas que se cruzan de alguna manera y que hay que saber el ángulo, hay que calcularlo, digas, pues es que yo no voy a andar calculando ángulos de rectas que se cruzan en la vida, a menos que probablemente sea un ingeniero urbanista o un cartógrafo o algo así. Pero si no, va a ser muy difícil que eso lo haga.
Pero lo que sí está allí sucediendo es que, así como aquí abrimos nuestra conciencia, allá en esas materias abrimos nuestra conciencia a saber razonar y entonces a buscar esos mecanismos y esas herramientas que nos van a permitir resolver problemas. Y después, no es que vayamos a estar resolviendo ese tipo de problemas en la vida, pero sí que vamos a enfrentarnos a muchos otros problemas de distintas índoles. Pero si aprendimos esas formas de razonamiento, esos mismos patrones nos van a servir para encontrar soluciones a los problemas de distintas especies que vamos a ir encontrando en la vida. Y ese es el valor de las materias que nos enseñan a pensar. Y yo creo que hay muchísimas materias que nos enseñan a pensar, pero no nos lo dicen hacia la historia. ¿De qué nos sirve aprendernos de memoria todas las fechas importantes y todos los nombres así perfectamente aprendidos de los héroes nacionales? Que luego son héroes nacionales que acaban siendo que ya no eran tan héroes y hasta los cambian. Eran humanos. Exacto. Les empiezan a encontrar sus defectos y entonces empiezan a cambiar los héroes. Y este ya no, y ahora mejor este. Eso, en realidad, en esas materias, en una materia como historia, lo más interesante de la materia es que los maestros nos pudieran enseñar lo que sucedía en el contexto en el que sucedía y que pudiésemos encontrar todas las relaciones que se estaban dando alrededor de los sucesos para entender los motivos que llevaron a esos héroes a convertirse en héroes o a que la historia los convirtiera en héroes, porque había veces que pues el héroe lo hicimos héroe, pero él ni siquiera se enteró. El que gana escribe la historia. Exacto, y es como cosas tan grandes como Cristóbal Colón, que pasa la historia como el gran descubridor de algo que ni siquiera se enteró de que era un continente y que se iba a llamar América. Él no lo supo, sin embargo, él fue el gran descubridor. U otros accidentes que hay y que entonces se convierten en leyendas, se convierten en heroísmos. Por ejemplo, en el caso de México, el niño héroe Juan Escutia, que aprendemos muy románticamente desde niños, que pues se envolvió en la bandera cuando vio al enemigo que ya estaba a punto de tomarla, y para que no la mancillara se envuelve en ella y se avienta. Hay dudas, inclusive, de que hubiese un cadete que se llamaba Juan Escutia, que hubiese estado ahí. El Pípila, que fue y quemó, se puso una piedra en la espalda, se la amarró para poder resistir las balas que venían desde lo alto de la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato, y llevaba una antorcha, una tea encendida, y con esa fue y quemó la puerta para que pudieran entrar el ejército libertario de Hidalgo y hacer una matanza de las más grandes matanzas que ha habido de hombres, mujeres y niños que se estaban refugiando ahí en la Lóndiga, de gente que pues no tenía tanto que ver, era simplemente gente que vivía bien ahí, que tenía ahí sus granos, que era el lugar donde se almacenaba el maíz, y que se fueron a refugiar ahí. Pero pues el Pípila se le ocurrió de alguna manera, pues si yo me pongo la piedra, voy y le quemo la puerta y ya podemos entrar. Bueno, ese es un superhéroe de la historia mexicana que cuando se entiende el contexto de lo que sucedió ese día allí y de lo que provocó, el mismo Miguel Hidalgo estaba realmente arrepentido y triste de ver la matanza que se había hecho con sus ejércitos de campesinos que iban armados de piedras, palos y lo que podían. Pero fue una carnicería lo que hicieron allí y esa es una de las razones por las que Hidalgo ya no estaba tan convencido de estar en esa lucha. Pero bueno, seguimos.
Dice, ¿por qué no somos salvajes desde el punto de vista? Desde el punto de vista de la víctima, diremos que nos ocurrió algo triste. Y desde el punto de vista del guerrero, diremos que lo que nos sucedió fue normal. Esto ya lo leímos. Ya estábamos en las responsabilidades, perdón. Ya estamos en el párrafo final de la página 42. La libertad que buscamos es la de ser nosotros mismos, la de expresarnos tal como somos. Sin embargo, si observamos nuestra vida, veremos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo solo hacemos cosas para complacer a los demás, para que nos acepten. Esto es lo que le ha ocurrido a nuestra libertad. En nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo, de cada 1000 personas, 999 están totalmente domesticadas. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre. Algo en su interior se lo susurra, pero no lo comprende y no sabe por qué no es libre. Entonces, es algo muy... Perdón. Aquí estamos. Es algo impresionante esto que dice Miguel Ruiz. Dice, de cada 1000 personas, 999 están totalmente domesticadas. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que no somos libres. Lo intuimos, algo en nuestro interior nos lo susurra. Nos sentimos muy mal, yo creo que la pandemia es eso. O sea, que estábamos ya, seguimos de miedo, de obligaciones. Y de un día para otro, pues sí, se cae todo esa forma de vida y tenemos ahora, ha sido durísimo, pero tenemos también, es lo bueno, Laura me dice que tenemos la capacidad de ahorita reinventarnos, de no regresar a tanta esclavitud que había que no nos dábamos cuenta, de vivir por el dinero, para pagar rentas, vivir hacia afuera, vivir compitiendo con los demás, vivir comparándonos, vivir frustrados de no ser como el otro, en vez de descubrir hacia adentro quiénes somos y saber que cada uno tenemos múltiples talentos y que es nuestra misión para traer aquí al mundo. Temi. Sí. Hola, José, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Nada más quería preguntarte, bueno, me llama mucho la atención lo que estaban comentando ahorita sobre la educación. Y hace poco circuló así como que viral un video, no sé si les llegó a ustedes, que allá en Asia estaban haciendo un modelo de educación totalmente diferente. Parece que atendiendo así las recomendaciones que tú haces, que las personas, y que ya habían cambiado todo, que eliminaron las matemáticas y eliminaron muchas materias y que tenían un modelo nuevo. No sé si eso sea cierto y no sé si se haya aplicado y no sé qué resultados, si saben qué resultados haya tenido, pero está muy interesante ese video, tal y como lo pasaron, y como dicen, ya era romper con todo el estereotipo que teníamos, ¿no? Incluso creo que la historia la eliminaron, incluso porque a lo que comentaba Sergio, porque efectivamente los héroes que tenemos y todo lo que, en México particularmente, la historia está totalmente hecha, elaborada con fines políticos. Todos los héroes que tenemos, pues efectivamente, si analizas su vida, pues te das cuenta que Hidalgo era un asesino y que Juárez era un dictador y que Porfirio Díaz, pues, y te das cuenta que está todo al revés, pero quien los hizo héroes, pues los utilizó para quererse parecer a ellos, hacer y lo mismo está, también la historia, como dicen, es cíclica. Y ahorita está pasando lo mismo, tenemos un presidente que se quiere creer Madero, cuando Madero fue a vender, pues también con una negociación oscura con Rockefeller, el petróleo, fue apoyado con armas, cosa que no dice la historia. Pero esos modelos nuevos a los que estamos
el mundo está abriéndose y desafortunadamente en México pues eso no va a suceder. Tenemos un sindicato muy fuerte, muy apoyado para seguir haciendo que México sea de ignorantes, de pobres, de lo que No, dice. pero sí va a suceder, sí va a suceder. Eso, digo, sí va a suceder. No sé cuándo, ¿no? Pero esos modelos educativos, pues a mí me llamó la atención. No sé si lo viste, pero me pareció No. muy interesante, es lo que quería comentarles, ¿no? Gracias, no, lo voy a buscar porque, o sea, he visto modelos muy novedosos y todo, pero sí, hasta donde yo he visto, sigo viendo que Singapur y ese tipo de países que están muy avanzados en educación, siguen dándole muchísima fuerza, muchísima importancia a la parte de matemáticas y tecnología y eso, y yo todavía no veo que hayan incluido algo que realmente dé espacio para desarrollar la inteligencia emocional. No lo he visto. Ah, Hacia allá van, ¿no? Ujú. Hacia allá van. Sí, Ujú. sí, yo me parece haber leído algo de esto, Ujú. José, y sí, efectivamente es un cambio importante el que se requiere, y yo creo que este es un buen momento, una Ujú. muy buena oportunidad, porque si se está aceptando que no es tan fácil enseñar a los niños por televisión a hacer cosas como operaciones aritméticas complicadas, porque no es lo mismo que esté ahí el maestro tratando de ayudarle a los niños que más atrasados van. Entonces, pues es un muy buen momento como para que a través de la televisión se estuviera enseñando inteligencia emocional, es decir, Pero que eso nos enseña de adentro hacia afuera, o sea, lo que o yo por lo enseño, menos que dejen jugar. promoviendo que la gente desarrolle esa Ajá. inteligencia para que tenga habilidades para la vida y con esas habilidades después pues, poder aprender lo que no aprendió Historia y matemáticas y lo que quieran, pero bien, o sea, y buscar lo que fuentes les guste, correctas, ¿no? claro. Porque lo mismo, o sea, cuando dices, vamos a hacer restas con cifras de 5 dígitos, pues está muy bien y pueden ser el coco de muchos niños a la hora del examen, pero ¿cuántas veces hacemos restas de 5 dígitos a mano en nuestra vida? Exacto, y cuando tenemos alguna necesidad de eso, le dices a las personas, permítame un momentito y buscas una manera de que alguien te ayude a hacer la resta si es tan importante conocer el resultado. Y en la inteligencia emocional, pues te haces la resta allí más o menos en términos de magnitudes y dices, pues tengo una idea del resultado, no estoy al centavo, pero sé si estoy hablando de 10 miles, de 100 miles, de millones, y entonces estoy en la negociación o en lo que esté haciendo con información que no tengo que estar con la cifra exacta, ¿no? Exacto, ya cuando se dé el momento, pues entonces ya vendrá una máquina, vendrá un sistema, vendrá una persona que sabe hacer restas muy bien y hará la transacción perfecta, ¿no? Pero en la inteligencia emocional es lo que dices, bueno, ¿para qué me pasé tantas horas haciendo ese tipo de ejercicios? Si bien eran para que yo adquiriera habilidades para la vida, está bien, pero para que me calificaran porque me equivoqué en un dígito, pues es muy estricto, ¿no? Y es a veces pues, doloroso ver que no obtienes el grado, la calificación, pues, porque cometiste un error ahí que es muy humano cometer, ¿no? Se Sergio, buscan, pero fíjense que paradójicamente se han fijado que las noticias también han revelado que, por ejemplo, el concurso de cálculo mental lo ganó una niña de Oaxaca, compitió y fíjate lo que es paradójico, o sea, de un estado atrasado, digo, es una niño genio, me queda claro, o quién sabe, ¿no? Pero los niños genios también se dan en todos lados, sí, Pues pero para mí todos los niños son genios y la gente no se da cuenta, los descompone. bueno, es pero un, en este caso, en un estado que está de veras muy atrasado y pasa la niña a competir, y sí, Es su y gana, talento. ¿no? Sí, exacto. Es que esa niña tiene ese talento y lo pudo explotar y lo llevó al Lo máximo y puedo ganó el demostrar. concurso. Pero como dice aquí, los otros miles de niños
que no, ni siquiera fueron al concurso porque no eran elegibles para ello. No es su talento. Pues no, y si no saben hacer cálculo mental, tampoco pasa mucho, ¿no? O sea, con que sepan hacer cálculos mentales de un par de cifras, cuando mucho. Y que descubran su suficiente, potencial, ¿no? que descubra cada uno que a lo mejor uno va a ser muy bueno para el fútbol, otro va a ser muy bueno para ser médico, otro va a ser muy buen biólogo, otro va a ser muy buen maestro de nutrición. O sea, de todo necesitamos y seguramente cada uno tiene un talento diferente y es lo que necesitamos, que cada quien ponga su combinación de talentos única e irrepetible y que nadie tiene que sentirse frustrado. Y si como esa niña descubrió su talento y lo explotó y logró ganar ese campeonato, pues que todos los demás niños encontraran el suyo y fueran sus campeonatos correspondientes, exacto, ¿no? Y a lo mejor habría unos que dirías, pues ganó en cocina, pues está re bien, qué bueno que haya ganado en cocina, ¿no? O en fútbol, en lo que sea, o sea, está bien. Exacto. Pero no, que muchas veces a eso se les reprime porque dices, no, es que de cocinera no te vas a ganar la vida, no, es que de futbolista, no te, de artista no te vas a ganar la vida, de músico no te vas a ganar la vida. Entonces, olvídate de eso. Y a veces probablemente estamos reprimiendo un gran talento que traen naturalmente muchas personas, muchos niños, porque decimos, no, es que de eso nadie se gana la vida. De hacer cálculo mental, pues también yo creo que es difícil ganarse la vida. Hay que hacer algo más que cálculo mental, ¿no? Pero es una cosa útil, pero todo es útil, es que ese es el punto, ¿no? Y que no tenemos por qué estar ahí limitando a los niños. Comparando y poniendo jerarquías. Que son libres por naturaleza, de acuerdo a lo que aquí ya sabíamos y que ahora nos pone tan claramente Miguel Ruiz. Claro, así es. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, entonces estábamos en que lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre, pero algo en su interior se lo susurra. No lo comprende y no sabe por qué no es libre. Para la mayoría de las personas, el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima, y pone aquí juez y víctima en mayúsculas, porque son él mismo. Su personaje interno, sí, sí, de esos que yo digo. La madrastra, el juez, y la el víctima. Padrastro, ¿no? Claro. Aquí están, pero perfectamente personificados. El juez y la víctima dirigen su vida de la persona y por consiguiente no tienen la menor oportunidad de ser libres. El primer paso hacia la libertad personal consiste en ser conscientes de que no somos libres. Necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo. El primer paso es siempre la conciencia, porque hasta que no seas consciente no podrás hacer ningún cambio. Es como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hasta que no la persona dice, acepto que soy alcohólico, se puede hacer algo. Cuando la familia los empuja, y es que acepto, pero dice, no, si yo no tengo nada, yo estoy bien. Mientras la persona piensa que está bien, pues está bien. O sea, hasta que la persona dice, ya tengo un problema, ya no puedo con esto, quiero cambiar, ahí es cuando se da. Entonces es eso de adentro hacia afuera. No es que nos digan afuera qué debe ser o cómo tiene que ser o cuándo tiene que ser. Es desde aquí adentro cuando uno siente que uno se quiere amar y respetar y florecer, cuando uno lo hace desde adentro. Hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional, no limpiarás ni curarás las heridas y continuarás sufriendo. Es que ese es el punto, que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos la herida. Entonces, si no sabemos que tenemos la herida, pues es muy difícil poder curarla porque no creemos que no tenemos la necesidad de curar o de sanar nada. No hay punto de partida todavía. Exacto. No hay ninguna razón para sufrir. Si eres consciente, puedes rebelarte y decir, ya basta. Puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal. El sueño del planeta es solo un sueño, ni tan siquiera es real. Si entras en el sueño y empiezas a poner en tela de juicio tu sistema de creencias, descubrirás que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad. Descubrirás que durante todos estos años has vivido un drama por nada.
¿Por qué? Porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras. Es muy duro aquí, Miguel Ruiz, Pero ¿no? muy cierto, ¿eh? Sí, efectivamente. Por ello, es muy importante para ti que domines tu propio sueño. Este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en maestros del sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño, es un arte y puedes cambiar tu vida en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño. Los maestros del sueño crean una vida que es una obra maestra. Controlan el sueño a través de sus elecciones. Todo tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de ellas. Ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen líderes ni seguidores, donde tú tienes y vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo. Ok, ¿quieres comentar algo? No. Bueno, existen 3 maestrías que llevan a la gente a convertirse en tolteca. La primera es la maestría de la conciencia. Ser conscientes de quiénes somos realmente con todas nuestras posibilidades. La segunda es la maestría de la transformación. Cómo cambiar, cómo liberarnos de la domesticación. Y la tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista tolteca, el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. Es el ser viviente que envuelve toda energía o lo que llamamos Dios. Es la vida misma, es el amor incondicional. La maestría del intento es, por lo tanto, la maestría del amor. Ok, pues entonces tres maestrías, ¿no? De la conciencia. Tratar de ser conscientes de quiénes somos realmente. Conocernos día a día. Es un trabajo de toda la vida el conocimiento de uno mismo. Conocernos y al conocernos pues nos vamos enamorando más de nosotros, queriendo más y respetando más. La segunda, la maestría de la transformación. Cambiar, liberarnos de la domesticación. Soltar, desaprender. Hacer las cosas como, no como nos han dicho que se tienen que hacer, sino como nosotros queremos hacerlo. Usar nuestro poder creativo, no entregar el poder a que nos digan cómo, nosotros descubrir cómo. Y por la tercera, maestría del intento, que es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible, y es la maestría del amor. O sea, cuando tomamos acción, cuando estamos haciendo ya las cosas y las hacemos así, de esa Llevarlas a la manera. práctica, no quedarse en teoría, sino practicar. Y se vale, como hace rato dijo, caer y volverse a levantar, pero practicarlo, hacerlo, no hablarlo, sino hacerlo. Entonces es cuando estamos verdaderamente transformándonos, ¿no? Porque ya tenemos idea de quiénes somos, ya sabemos cómo liberarnos de la domesticación, ya somos conscientes de que estamos domesticados. Y ahora hay que hacer algo, porque si nos quedamos creyendo quiénes somos y sabiendo que estamos domesticados, pero no hacemos nada, pues seguiremos así toda la vida. Para mí un poco así han sido las terapias psicológicas. Un poco yo estoy en contra de mucho tipo de terapia psicológica porque se hace mucha reflexión, mucho análisis. O sea, las personas pueden decir incluso ya con términos así de mitología griega y de que el complejo de Edipo y el de Electra y la madre Medusa y no sé qué, pero ¿de qué sirve que sepamos, o sea, qué arquetipo, qué patrón en ese sentido estamos repitiendo y cuál es el diagnóstico médico, incluso si nada más lo decimos, lo intelectualizamos, pero el cambio no se da. A mí me encanta, cuando llegué de Ciencia de la Mente, a mí fue lo que me encantó, que dije, esto me encanta porque esto tal vez no tiene tanta teoría como la que he estudiado con la psicología profunda, pero aquí sí se trata de practicar, de cambiar, de diario soltar algo, de estar muy presente
para sí estar en ese proceso de autoconocimiento, pero no para hacer teoría, sino para cambiar prácticas que me están haciendo daño, tirar prácticas que traigo ahí repitiendo que ni me he dado cuenta, repitiendo de mi mamá, de mi abuelita, de mis ancestros, de mi cultura del hombre de las cavernas. O sea, descubrir qué de esos hábitos, costumbres, creencias limitantes estoy repitiendo y analizar si son para mí o si ya no son y soltarlas y crear otros patrones con unas nuevas repeticiones de patrones de conducta que van a ser benéficos para lo que queremos lograr. Sí, es curioso que muchas veces llegan algunos clientes, algunos pacientes, y nos explican exactamente qué son, qué tienen, cómo se describen, qué les han dicho algún terapeuta que es, ¿no? Entonces nos dicen por qué son esquizofrénicos, por qué tienen alguna ansiedad, por qué tienen algún patrón de cualquier otro tipo de, entre comillas, alguna distorsión de la conducta. Está muy bien, alguien se los dijo, alguien los diagnosticó, leyeron muchísima literatura al respecto, pero no ha pasado nada, o sea, siguen ahí porque pues está en la teoría. Es como dice aquí Miguel Ruiz, ya saben cómo se llama la herida, pero no han hecho esa maestría del intento de que, bueno, pues ahora hay que cambiar, hay que hacer algo. Si la vida, como dije al principio, si la vida que estamos viviendo no nos satisface, entonces hay que hacer ajustes, porque si sabemos que no nos satisface y lo decimos y se lo platicamos a todo el mundo, pero no hacemos nada para cambiar, pues entonces viviremos así toda la vida. Y esa toda la vida puede ser una vida corta porque vamos a estar tan insatisfechos que va a ser muy fácil que digamos, ya no quiero más. Y dado una situación de crisis como la que tenemos sanitaria, pues es muy fácil aprovechar y decir, bueno, ya no quiero más, y como es el momento de que mucha gente está muriendo, pues me subo a ese tren y de una vez. Y se pierde el sentido de la vida, se pierde el significado, y no es justo que desperdiciemos nuestra vida. O sea, es bien importante hacer, es bien importante, así como le vemos como una herida física que se lava, se limpia, se le pone alcoholito, se desinfecta, se le pone una curita, una venda, pues igualito a nivel en el mundo emocional también hay que hacer algo con esas heridas. No es nada más mencionarle, nombrarle, decir ahí la traigo, y es mía, y es mi herida. No, o sea, es bien importante transformarlas en algo que nos sirva. Esas heridas son el disparador a veces de lo más valioso de nuestro ser. De esos talentos que tenemos, salen, nacen de esa herida, pero hay que hacer algo, hay que reflexionar, hacer y cambiar patrones conscientemente. Nadie nos puede obligar desde fuera, nadie tiene que ser uno mismo, decir, ya no puedo con esto, ¿qué hago diferente? Temis. Sí, Carmen. Yo, lo que acabas de decir, a mí me ha servido muchísimo mi vida personal, todo esto. Yo no sabía ni por dónde tenía que seguir, pero yo me faltaba algo muy fuerte por dentro. Y esto es lo que yo buscaba de siempre. Pero lo más importante, como tú dices, ir practicando, y tal vez tenía yo, no sé, probablemente 100 errores, pero me doy cuenta cómo van disminuyendo porque los voy trabajando, me voy conociendo, y voy cambiando a positivo. Entonces, en esa etapa estoy y me siento muy satisfecha. Con mi avance yo quisiera avanzar más, pero digo, bueno, ya, hoy descanso, veo positivo y me siento que me hace falta cuando necesito hacer varias cosas que pues sí que tienen prioridad, pero para mí ya es necesidad sentarme unos minutos a estar en el silencio. Claro. Y me siento perfectamente bien. Y leer un poco, pero sobre todo practicar en la mañana a la hora del desayuno.
alguna frasecita que me acuerdo, la digo tanto para mí como para el universo. Por ejemplo, Claro, y mando mucho amor a mí y mando mucho amor al universo. claro. Mando mucha prosperidad a mí, pero ya la siento que para mí ese es un gran avance. Claro. Es lo que aprendemos, ¿no? De orar y meditar en nuestra vida. No es de sentir, de voy a sentar a orar en un lugar o voy a una iglesia, sino estoy todo el tiempo eso, están mandando amor, mandando buenos pensamientos, sí, ¿no? Sí. pero Unificándome y no fragmentando. Sí, exactamente, pero yo sí siento que voy a mi paso, pero voy avanzando y una vez más les agradezco muchísimo. No, a ti, no, sí, eres muy aplicada pero acuérdate, hay que ser gentil con uno mismo, no tenemos prisa, la vida es eterna, entonces no hay que flojear, pero tampoco hay que torturarnos, porque ya tenemos muy mala programación de esa madrastra, de ese juez, y cuando pensamos que si forzamos algo o lo queremos apresurar, ni siquiera sirve. O sea, las cosas tienen su ritmo, y el ritmo tiene que ser gentilmente, con amor. Eso siempre. Con nosotros mismos y con los demás. Me tomo mis tiempos para mí. Claro. Y hoy es exclusivamente para consentirme por lo menos unas horas. Claro, claro. Muy bonito, Carmen, gracias. Bueno, entonces seguimos con el texto. Dice, hablamos del camino tolteca hacia la libertad, porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación. Comparan al juez, a la víctima y al sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana. Desde el punto de vista tolteca, todos los seres humanos domesticados están enfermos. Lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro. Un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo. Y yo en serio siento que este párrafo está describiendo eso que estamos viviendo ahora. O sea el porqué que estemos viviendo esta pandemia, porque ya era mucho este parásito, esta domesticación, esta opresión, vivir tan intensamente, o sea, cargados de cosas sin tener un minuto, como dices, Carmen, para uno mismo, para pensar si lo quiero hacer o no, para pensar si me gusta o no, si ya era así en automático, todo a través del miedo. O sea, miedo a quedarme sin dinero, miedo a que no me acepten, miedo a que no me pongan likes en Facebook, miedo a lo que sea, a distintos niveles, según las distintas edades y contextos de cada quien, pero estábamos llenos de miedo. Y la misma enfermedad, ahora cuando he oído la narración de gente que se ha enfermado, de gente consciente que se ha enfermado y que puede describir y que hizo un diario de decir, estaba sintiendo esto, estaba luchando de esta forma, mucho tiene que ver esta enfermedad con el miedo, desde cómo se adquiere hasta luchar con los síntomas, porque dan mucho miedo. Y entonces, bueno, pues yo creo que sí, toda la humanidad, por eso es pandemia, estábamos con este parásito. Y ahorita, pues a cada quien enfermándose o no, yo creo que a todos nos toca limpiar ese parásito, desprogramarnos, como nos enseña Joe Dispenza, deja de ser tú, dejar de ser, de estar identificados con roles. O sea, las mujeres mucho, pues soy mamá, ok, soy mamá, pero ¿qué más? O sea, porque como mujer, una mujer es muchas cosas, es un ser maravilloso, divino, y es una gran labor la de ser madre, pero también esa mujer tiene derecho a desarrollar otras formas de su creatividad y a hacer otras cosas en su vida. O sea, es muy importante y maravilloso ser madre, pero más, porque si no, cuando las mamás nada más saben ser mamás, el día que los hijos se van de la casa, pues sienten que se les va la vida. Y es bien importante que las mamás suelten a los hijos ya como unos adultos súper seguros, y ya para que ellos hagan su vida y ellas puedan continuar haciendo su vida y no digan, no, ya mi vida se acabó porque no soy mamá, ¿no? O en los trabajos, o sea, gente que piensa, es gente de antes, porque los millennials ya no, los jóvenes ya no, pero la gente de mi generación todavía es de que, me voy a jubilar en tal lugar, el día que se acaba ese lugar, que ya económicamente no puede salir adelante y liquidan a la gente, hay gente que cuando ya no está en ese trabajo que pensó que quería estar ahí 30 años para jubilarse, se enferman horrible, o sea, se mueren de tristeza,
porque tienen esa idea fija de que si no tienen ese trabajo ya no son nadie. Entonces, bien importante desidentificarnos de tantas cosas, desidentificarnos de la edad que tenemos, del género que tenemos, de la nacionalidad, del nivel socioeconómico, porque somos conciencia, somos ese poder creativo infinito que es todo lo que queramos. Y podemos estar cambiando en cualquier momento lo que queremos ser y hacia dónde vamos. Y se trata de ir como si estuviéramos jugando, como los niños probando distintos sabores y dirigiéndonos a lo que nos da gusto hacer, y no a nada que nos obligue nadie. Dice, si buscamos la descripción de un parásito, vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos, chupa su energía sin dar nada a cambio y daña a su anfitrión poco a poco. El juez, la víctima y el sistema de creencias encajan muy bien en esta descripción. Juntos constituyen un ser viviente formado de energía psíquica o emocional, y esa energía está viva. No se trata de energía material, por supuesto, pero las emociones tampoco son energía material, ni lo son nuestros sueños, y sin embargo sabemos que existen. Sabemos nosotros los que estudiamos ciencia de la mente que todo comienza en este mundo mental, el mundo de lo invisible, y esa es la causa de lo que decimos existe, de lo que podemos luego percibir con los sentidos. Dice, una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional. Nuestro cerebro es una fábrica de emociones y ya hemos dicho que la principal función de la mente es soñar. Los toltecas creen que el parásito, el juez, la víctima y el sistema de creencias controlan nuestra mente y nuestro sueño personal. El parásito sueña en nuestra mente y vive en nuestro cuerpo. Se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encantan el drama y el sufrimiento. Entonces, muchos sí vemos que como humanidad, desde chiquitos vamos cayendo poco a poco en sentirnos víctimas, sin culpar, en decir, es que pobre de mí, que me tocó esto, pobre de mí, que no tengo tal cosa, en vez de agradecer. Nos han enseñado mucho en enfocarnos en lo que nos falta y no en lo que agradecer lo que tenemos. Es bien importante regresar a cambiar ese chip porque lo teníamos cuando éramos niños. Los niños nada más agradecen, los niños nunca están haciendo inventario de qué les falta, pero poco a poco yo veo cómo van aprendiendo a que, es que a fulanito le trajeron más y por qué a mí menos, y eso cuesta más, y poco a poco se meten en ese sistema de creencias que la verdad sí ha acabado con el alma del ser humano. Entonces nuestra obligación de cada uno de los que tenemos la conciencia, la oportunidad de leer todo esto, de aprender todo esto, pues de ir, de hacerlo con nosotros y para poder ser un ejemplo con otros cuando preguntan, o sea, poder ir diseminando esta información, pues que la teníamos, pero que al menos nosotros la estamos recordando y poder ayudar a que cada vez se haga más la información básica en la vida de todo ser humano. ¿Ok? Dice Miguel Ruiz ahí, es bien interesante cuando habla del parásito que se alimenta del miedo, ¿no? Como dices, se está describiendo la situación actual porque efectivamente hemos estado nosotros conociendo de gente que ha estado positivo a las pruebas, que ha dado positivo. Y hemos visto cómo la gente que tiene menos miedo es la que sufre muy poquito, tiene pocos síntomas o tal vez ninguno. Se hizo la prueba porque alguien le exigió que se le hiciera. Hay algunos lugares donde han exigido pruebas, ¿no? Cuando regresan a las oficinas o gente que trabaja en ciertas áreas donde les exigen que se hagan pruebas y cotidianas. Entonces de repente dan positivos, pero pues no se sentían mal, no se sienten mal nunca y ya, y dejan que pasen los días que tienen que pasar y ya, están listos. Y generalmente coincide con patrones de personas que tienen poco miedo, que son muy positivas, que agradecen lo que tienen, como dice Temis, y no están enfocadas en lo que les falta o que creen que les falta, porque muchas veces no es que nos falte, sino que creemos que nos falta, ¿no? Es, por ejemplo, creemos que nos falta un carro último modelo. Tenemos uno de hace unos años. Bueno, en realidad,
pues eso de que nos falta, pues es una creencia, ¿no? Porque si ya tenemos uno de hace unos años y sirve y estamos pues relativamente contentos con él, pues no nos faltaría uno nuevecito, pero creemos que nos falta y que pues, tenemos la ilusión de que cuando lo tengamos ya vamos a ser felices. Y mientras no lo tenemos, sufrimos al subirnos al carro viejito. Entonces, en lugar de agradecer que tengo ese carro y que me sigue llevando y me sigue funcionando muy bien, y que dijéramos, no, pero pues me puedo pasar otros 2, 3 años con este, o sea, está bien, está bueno el carro, no está maltratado, no está chocado, no nada. Entonces, ¿por qué no agradecer ese y estar pensando en que qué desdichado soy que tengo este carro y yo me hace falta el último modelo? Y no me alcanza, que ese es el punto, ¿no? Porque si me alcanzara, pues ya lo tendría. Entonces, por el otro lado, cuando sabemos de personas que han dado positivas a la prueba y que les va relativamente mal, es decir, tienen muchos síntomas y llegan a algún... No hemos estado cerca de personas que lleguen a los máximos extremos y que sean intubados y que mueran. Por fortuna no hemos estado cerca de personas así, pero de los que pues sí llegan al momento de que necesitan oxígeno y cosas de esas, aunque sea a nivel casero, hemos encontrado que está el patrón de que son personas que tienen miedo y que sufren mucho y que se sienten víctimas y que siempre se están quejando de lo que no tienen o se están comparando con los que sí tienen. Entonces, estas son las personas, como dice Miguel Ruiz, es un parásito que se alimenta del miedo. Creo, estamos convencidos de que esta crisis de COVID es eso, una crisis de miedo, y que entre más miedo, más enfermedad. Y que una de las cosas que deberían de estar haciendo los gobiernos es tratando de que la gente no tenga miedo, pero no, en realidad, pues entre más noticias malas dan, pues más miedo se crea en la población, entre más alertas, entre más que ya no hay espacio en los hospitales y todo, pues más miedo se genera y entonces pues es un círculo vicioso porque se genera más miedo, pues se infecta más gente y llega más gente a los hospitales. Ahí como que sentimos que falta el sentido común de ver lo que estoy provocando con este tipo de acciones y noticias, generando miedo, está haciendo que haya más gente infectada. Y entonces ahora van a prohibir, pero ahora sí, con policía y con cárcel y con cosas así, que haya posadas, que haya fiestas, que haya mucha gente en la calle, ¿no? Pues Sergio, eso está provocando miedo, ¿sí, José? Sergio, fíjate que tienes mucha razón en lo que dices de que las malas noticias alimentan el miedo, sí es cierto, pero también hay un detalle, ¿no? A mí me parece que el mensaje que en particular han enviado ciertos gobiernos, entre ellos el nuestro, es de muy contradictorio y hasta cierto punto irresponsable. Si analizamos lo que nos han ido diciendo, primero nos dijeron que no había ningún problema, que iba a durar 6 meses, que no usaras el cubrebocas porque era una falsa sensación de seguridad. Tercero, que sería catastrófico, que íbamos nomás a tener 6,000 muertos y catastrófico 60,000, que había fuerza moral para no contagiarte. Entonces, yo creo que una cosa es no espantarnos y otra cosa no es ser verdaderamente objetivo y decir las medidas que se toman, porque a todo mundo lo agarró de sorpresa, pero la manera en como atendió diferentes gobiernos del mundo para resolverlo es la diferencia. Y los que tienen más muertos, como fue México, Estados Unidos y el mismo Londres, fue porque tomaron casi a la ligera o como pues, que la gente se cure sola, que haya una, ahora sí que sea una vacunación de rebaño, que le llaman así o no sé cómo le llaman. Entonces se dan cuenta que no es cierto, que hace falta un mensaje que oriente para que las personas
tomen una acción más precautoria con esta pandemia. Yo creo que eso también pasó porque a todos nos sorprendió. Los chinos los sorprendió, pero rápido. No se estuvieron quejando que el sistema de salud, que sí lo dejó Mao Zedong. No, inmediatamente hicieron hospitales, inmediatamente encerraron a la gente, inmediatamente tomaron medidas y ya salieron de la pandemia. Entonces, no sé, es un punto de vista que efectivamente, pero sí es cierto. No, estoy muy de acuerdo contigo, porque inclusive creo que en esas contradicciones, y hoy todavía en la mañana o ayer, no sé, López-Gatell dijo que el hecho de utilizar cubrebocas produce una falsa sensación de seguridad. Entonces, como tú dices, son mensajes muy contradictorios porque te han dicho hasta el cansancio que el cubrebocas es una de tus mayores armas para no contagiarte. Pero hoy te dicen que eso te produce una sensación de falsa seguridad. Entonces, pues es una contradicción absoluta. Pero como dices, en los gobiernos donde hay un poco más de control, te han dicho, tienes que utilizar cubrebocas forzoso, tienes que estar confinado forzoso y has estado sujeto a ese tipo de reglamentaciones, pero al mismo tiempo te están diciendo, y con eso no te vas a enfermar, y si te enfermas, te voy a poder curar. No te están diciendo, y no voy a tener los recursos, y no voy a tener las camas, y no voy a tener los respiradores, sino que te están creando la sensación de que tú tienes que poner tu parte y que con eso estás haciendo algo muy grande y puedes sentirte seguro, pero que si por alguna razón te llegaras a enfermar, ellos te van a curar. Y yo creo que eso produce precisamente esa seguridad, esa ya no miedo o poquito miedo, que es el que está dándoles buenos resultados a esos países. Pero como tú dices, acá nos meten en unas contradicciones tremendas en todos estos países, donde no sabes si es bueno o es malo nada, y entonces hay mucha gente que ante esa incertidumbre, pues tiene miedo, y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando oyes que te están dice que la mascarilla, pero luego te dicen que eso te da una sensación falsa de seguridad, pues entonces, ¿qué haces? Ya no hay nada que hacer porque ni ponértela te sirve. Es que sí, ahí voy yo. Ahí es donde viene. Así es. No vamos a estar dependiendo del gobierno. Cada uno es único y irrepetible, cada uno conoce su cuerpo, cada uno conoce y sabe sus creencias. Entonces, cada uno, de eso se trata, de que aquí cada quien, todos tenemos al parásito ese. O sea, todos estamos de alguna forma condicionados, oprimidos, lo hemos estado toda nuestra vida, lo han estado todos nuestros antepasados. Entonces, ahorita es el momento de que cada ser único y irrepetible, y a mí qué me importa lo que diga el secretario de Estado de México, el de Estados Unidos, el de no sé quién, la super mejor presidenta, los ricos, los pobres. No, o sea, yo, ¿qué quiero para mí? Yo como respeto a los demás, como me respeto a mí, y cada quien va a tener su medida y cada quien tiene que estar seguro de lo que decide, a eso vamos. O sea, a esa individualidad que la desarrolle. Esta es la oportunidad para que cada quien la desarrolle, ¿no? Y que no estén así volteando a ver a dónde voy, de borrego, a quién sigo, a los de acá o a los de acá, a ninguno, no sigamos a ninguno, cada quien vaya a su interior en vez de ir al exterior, aunque esté confundido el exterior, qué bueno que esté confundido para que al no encontrar nada afuera que seguir, se acaben los borregos y entonces empiece a hacer lo que hago, lo que yo siento, mi intuición, lo que mis valores me dicen, lo que yo quiero en este momento cuidar de mí mismo. Y cada quien tiene su medida. De qué se pone, qué se come, qué se toma, cada quien. Estoy de acuerdo. Si ya hubiera ese nivel de conciencia colectivo, pero ya lo tenemos, muy generalizado, ¿no? Pero ante la situación de nivel de conciencia que tenemos como pueblos, que todavía está muy bajito, donde Miguel Ruiz ahí nos dice, 999 de cada 1000 no sabe lo que es, lo que quiere. Entonces, pues ahí estamos, ese nivel estamos. Y ante ese nivel de falta de conciencia, es muy fácil que entremos en miedo. Y entonces allí, cuando entramos en miedo, es cuando todas estas contradicciones en los mensajes, pues provocan más miedo
y para mí provocan más contagios, más enfermedades Porque cada quien fuertes decidió. y más muertos. Pero la vida es justa, cada quien lo que decide y está bien, y la vida es eterna, y morirse no es malo, y enfermarse no es malo, es un aprendizaje, y morirse es cambiar de forma, y todos nos vamos a morir, unos de COVID, otros no, pero está bien. Yo digo que ahorita es la oportunidad también a que le demos otro significado a la muerte, porque pensamos que la muerte es mala, que la muerte es castigo, que la muerte le tendría que pasar a los malos y no a los buenos. No, ahorita es momento de que aprendamos que todos somos malos y buenos, que todos estamos oprimidos con ese parásito y cada quien tiene que ir a su interior a limpiar las creencias limitantes. Cada quien las tiene diferentes, incluso entre dos hermanos gemelos que estuvieron en el mismo vientre, tienen diferente acomodado en la mente subconsciente las creencias limitantes y cada uno tiene que ir a hacer su propio examen de conciencia, de reflexión y decidir qué patrones cambia para liberarse, para ya encontrar ese paraíso aquí, ese cielo aquí. O sea, pero cada quien lo tiene que hacer. Okay. Gracias. Y creo que ya estamos a 3 minutos de terminar. Bueno, un parrafito. Dice, la libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente, oigamos, nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias y de nuestro gobierno y de la colectividad. Cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado, solo tenemos dos opciones. Una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta este momento, rindiéndonos al juez y la víctima, seguir viviendo en el sueño del planeta. La otra opción es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos. Podemos rebelarnos y decir no. Podemos declarar una guerra contra el parásito, contra el juez y la víctima, una guerra por nuestra independencia, por el derecho de utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro. Y que en términos de psicología profunda es el proceso de individuación, o sea, entrar ese proceso de individuación para descubrirnos a nosotros mismos, cada uno como un ser único e irrepetible. Por este motivo, quienes siguen las tradiciones chamánicas de América, desde Canadá hasta Argentina, se llaman a sí mismos guerreros, porque están en guerra contra el parásito de la mente, pero de la mente programada, no de la mente con mayúscula que estudiamos en ciencia de la mente, ¿no? Esto es lo que significa en verdad ser un guerrero. El guerrero es el que se rebela contra la invasión del parásito. Se rebela y le declara la guerra, pero eso no quiere decir que siempre se gane. Quizá ganemos o quizá perdamos, pero siempre hacemos lo máximo que podemos, los acuerdos, y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad, y la recuperamos, cada quien a su paso, cada quien con su metodología que encuentra, que es única y irrepetible, pero claro que se puede. Ok, elegir este camino nos da como mínimo la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desvalida de nuestras caprichosas emociones o de las emociones venenosas de los demás, incluso aunque sucumbamos ante el enemigo, el parásito, no estaremos entre las víctimas que no se defienden. Entonces, hay que hacer algo, hay que darse cuenta, y este es el momento que tenemos cada uno de reflexionar, y también hay unas neuronas espejo que todos tenemos, y cuando unos lo hacemos, ayudamos a que otros digan, si esa persona se siente bien, ¿qué habrá hecho? A lo mejor le preguntan a uno, a lo mejor sin preguntar, tenemos esa comunicación, esa empatía. Entonces, si lo usamos copiando lo que nos hace bien a todos y poquito a poco cada quien descubre algo que hace bien y puede el otro imitarlo y así irse contagiando ese bien, pues es como lo vamos a lograr. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Texto. Nos quedamos en el principio de la página 45. Ok. Bueno, pues, ¿quieren hacer algún comentario adicional, alguna pregunta, alguna aportación? En Facebook que tenemos. Por ahí está Isabel. Pues yo me siento muy tranquila
me siento muy tranquila, contenta con todas estas pláticas que me han servido mucho. Yo desde el principio dije, es el autocuidado y la fe. Y estar pensando, sintiendo cosas positivas, mandando a la hermana humanidad todas las cosas positivas que pueda. Yo no estoy con que hay que comer mucha vitamina C. Lo que a mí se me antoja, eso es lo que yo como. Y me mantengo positiva y digo, oye, que este año me ha dejado un sinfín de enseñanzas maravillosas y me siento bien. Y sé que voy a salir de esto. Cuánto falte, no me interesa. Sé que aprendo cada situación, pero y que dicen que si hay, bueno, pues ellos, porque ya se quisieron ir, pero yo necesito aquí aprender muchas cosas y hacer muchas cosas para mi satisfacción. Y me siento bien. Sí, fíjate que estás diciendo algo que es muy duro, Carmen, decirlo, pero es muy cierto. Ellos ya se quisieron ir. Y efectivamente sí es. O sea, y siguen adelante y están mejor también. Exacto. Es una decisión propia, lo hemos dicho muchas veces. Esa transición hacia el siguiente plano es una decisión propia. Y pues hay gente que toma la decisión y ya hace su transición y se va a lo que sigue. Y es una decisión que tomaron. ¿Todos vamos para allá? La tenemos que respetar. Si son seres cercanos, nos duele. Por el apego. Pero tenemos que estar pensando en que si nosotros todavía tenemos mucho que aprender, como dices, pues nos quedamos a seguir aprendiendo. Y nos quedaremos durante todo el tiempo que cada uno decida quedarse. Así es. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, estamos el próximo martes, ya va a ser martes 15 y 7, 22, que vamos a estar muy cerca de Navidad. No sé si saben que normalmente hacíamos una fiesta, una posada, hacíamos cena, y pues ahora estamos cada quien en su casa. Tamalitos ni cositas ricas que hacían. Pero lo que sí podemos hacer es que las personas que se reúnan aquí por Zoom, ojalá que, pues que se metan todos por Zoom, muchos, ¿no? Los que están en Facebook, métanse por Zoom. Podríamos hacer un brindis, cada quien se trae una copita de lo que quiera, puede ser de refresco, puede ser de agua, puede ser de... Maravillosa idea. Y hacemos un brindis el próximo martes para desearnos felices fiestas. ¿Okay? Además es inicio de invierno y se junta Saturno con la estrella. Neptuno. Neptuno. Sí, va a estar buenísimo. Exacto. Celebramos eso, hacemos una clase corta y hacemos un poco de celebración y brindis. Ajá. Me parece maravilloso. Maravilloso. Bueno, cada quien acerca ahí lo que guste, una botanita, una copita, lo que quiera, y vamos a hacer un brindis así a la distancia. Ya se me antojaron unos ostiones ahumados y un vino tinto. Okay. Perfecto. Los tamales, Carmelita, a ti te quedan ricos. Eso los tamales. En su momento los tendrán con mucho gusto. Okay. Bueno, pues por lo menos aquí ahora nosotros buscaremos unos tamales por aquí de comprar, aunque sea en el súper, y calentarlos en el horno microondas. Pero bueno, pues entonces hacemos eso para el próximo martes, con los que gusten estar por aquí. ¡Yo! Muchísimas gracias y vamos a hacer un cierre rápido para irnos a descansar. Vamos a reconocer que existe una fuente única de vida en el universo entero y que está en cada uno de nosotros. Somos parte integral de esa fuente. Está en nosotros, vivimos de ella, vivimos con ella y somos ella. Y que en estas pláticas, en estas lecturas, estamos construyendo una apertura de conciencia, estamos volviéndonos más abiertos a nuevas formas de vida,
estamos entendiendo lo que significa libertad, lo que significa opresión, lo que significa domesticación. Y cuando aprendemos eso, entonces estamos sintiendo ese fuego de poder ser libres espiritualmente, de poder construir nuestra vida y que no esté atada a lo que están diciéndonos que cómo debe de ser, que nuestra vida es como nosotros, cada uno quiere que sea. Estamos seguros de que así es para cada uno de los presentes y para cada uno de la gente que nos rodea. Agradecemos que así sea para todos y dejamos que las leyes del universo se sigan cumpliendo día a día, momento a momento, de manera inmutable y que nos sigan reflejando todo lo que proyectemos hacia ellas. Y así es. Así es. Así es. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Un abrazo a todos. Igualmente. Felices Iniciamos posadas. posadas. Sí, felices posadas. Disfruten la vida. Gracias. No, pero no vayan. Disfrútenlas, pero a distancia. Virtuales. Gracias. Claro. Gracias. Hasta Bye. luego.